Muy bien, hermanos, el tema que vamos a tocar esta noche tiene que ver con el shofar, con el sonido del shofar, el sonido de la trompeta. En la Biblia se menciona el shofar en muchas oportunidades. De hecho, acá mi compañero trajo un montón de versículos. ¿Cuántas veces he mencionado, Marco, en la Biblia? 75 veces. Muy bien, y en ocasiones distintas, muchas de ellas en ocasiones de la batalla, en ocasiones de preparación para el ataque del enemigo, en otras en el contexto de la alabanza, y en otras ocasiones es el sonido en ocasión de las fiestas solemnes, ¿sí? O sea que fíjense que en varios aspectos de la vida espiritual, de la vida cotidiana de Israel, estaba presente el shofar, que no es ni más ni menos que los cuernos de un carnero, ¿sí? Que son huecos, y que al soplar de una manera determinada produce un sonido bastante amplificado. Yo lo he escuchado a Marcos acá tocar el shofar en varias reuniones que hemos tenido y realmente suena fuerte. Vamos a hacerlo sonar también aquí en el estudio para que los hermanos puedan escuchar el sonido, cómo es el sonido del shofar. En el libro de Josué, en el capítulo 3 en adelante, cuando se habla de la toma de Jericó, se menciona que estas trompetas, estas bocinas que se tenían que hacer sonar para que los muros de Jericó cayeran, estaban hechas con cuernos de carnero. Y el carnero no es cualquier animal, es un animal muy especial en el sacrificio del santuario, ¿sí? En el servicio del santuario. Varios de estos animales que eran sacrificados en el santuario, que tienen cornamentas, si uno utilizara esos cuernos para hacer un sonido, sale un sonido muy similar de lo que estamos hablando ahora. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, ha habido un rabiamiento o un despertar en muchas de las iglesias cristianas, tanto en el movimiento judío mesiánico, ¿sí? Como en iglesias mismas evangélicas, con respecto a ciertas cuestiones hebreas o hebraicas, ¿sí? Algunos aspectos de este despertar son muy positivos porque han hecho que personas que durante toda su vida no guardaban el Shabbat, hoy tienen la oportunidad de guardar el Shabbat. Y de hecho Marco me contaba ayer un testimonio que le estuvo compartiendo a un hermano acerca del Shabbat, cómo aparece en la Escritura y cómo en las iglesias nunca se enseñó a guardar el Shabbat, el sábado, ¿sí? El séptimo día de la semana. Pero en otras ocasiones simplemente se vuelven las iglesias o los cristianos a ciertos aspectos determinados de la vida hebrea o de la vida religiosa de Israel, como es el caso del shofar. De hecho, hasta hay tiendas cristianas evangélicas que venden shofar, que venden talit o kipá y un montón de otras cosas que son vistas del judaísmo, pero como si fuera una cuestión pintoresca o algo que llame la atención o algo para adornar ciertos aspectos de la vida religiosa. Sin embargo, si nosotros en esta noche vamos a hacer sonar el shofar, lo vamos a hacer por motivos muy distintos. Si una persona hace sonar el shofar, esta persona está reconociendo que la ley de Yahweh, sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, siguen tan vigentes, tan en vigor como en los días del antiguo Israel. Mis hermanos, ¿cómo puede ser que tomemos una parte de la Escritura, una parte de los relatos del Antiguo Testamento y la otra la desechemos? ¿Cuántas iglesias hay que danzan como David? Cuando en realidad David danzaba enfrente del arca del pacto que contenía los 10 mandamientos, la voluntad expresa del Creador. Y aún así estas iglesias cristianas que danzan como David rechazan la ley a la cual David amaba, la ley que refleja el carácter del Creador. De hecho, el primer salmo de David dice: bienaventurado es el varón que en la ley de Yahweh medita de día y de noche. Si nosotros hemos de danzar, ha de ser porque seguimos creyendo en la ley, en los preceptos, estatutos, mandamientos y leyes del antiguo pacto. Y si no, es una hipocresía, mis hermanos. Es tomar lo que a nosotros nos parece bueno y a lo que a nosotros no nos agrada, desecharlo. Hoy vamos a hacer sonar el shofar, pero vamos a explicar que esto representa una preparación para el pueblo de Israel, que aliste sus ropas, que se prepare, que se santifique,
porque el día del juicio ejecutivo o negativo para algunos y el día de la redención para otros, se acerca. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque la espada que ha de venir sobre la tierra, que ha de destruir la tierra, se acerca y el atalaya tiene que hacer sonar la trompeta, no solamente es sonar el cuerno, que hoy lo vamos a escuchar, sino anunciar al pueblo su pecado para que ese pueblo se prepare, para que se vuelva al camino de Elohim que fue abandonado. O sea, hoy vivimos en una época en que las iglesias en su gran mayoría se encuentran en apostasía y nosotros tenemos que despojarnos de todas las tradiciones que tengamos, de todos los pecados, de todas las cosas que nos alejan de Yahweh y consagrarnos a Él. Y el camino de la consagración y de la santidad está en relación con la ley del Eterno. Así que hoy vamos a hacer sonar el shofar. Vamos a hacerlo ahora de comienzo, si te parece, Marco, si querés, no sé si querías comentar algo al respecto, sentite libre y vamos a hacerlo sonar al shofar. ¿Sí? Adelante, hermano. Este sonido que hemos escuchado hoy se escuchaba en las batallas, se escuchaba en la fiesta de las trompetas. De hecho hemos hablado varias veces de las fiestas solemnes, una de ellas la fiesta de las trompetas, pero vamos a leer un aspecto que tiene que ver con el anuncio del atalaya, con la predicación del atalaya. Hoy Yahweh nos ha traído por su misericordia, por diferentes medios, de diferentes circunstancias, con diferentes cosas a Marco y a mí, para utilizar de alguna manera como atalaya, al abrir la palabra y mostrar a otros cuál es la voluntad del Eterno. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 33, el primer pasaje que vamos a leer varios, lo que el tiempo nos permita. Ezequiel capítulo 33, y nos habla acerca de la voz del atalaya, ¿sí? Este pasaje que vamos a leer ahora está relacionado con muchos otros pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento, y en especial en relación con el libro de Apocalipsis. Así que prestemos atención a este pasaje. Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 9. ¿Sí? Vamos a leer, si querés leer, Marco. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Muy bien, hasta ahí. Después vamos a seguir leyendo los versículos siguientes. Pero es interesante en el versículo 2 que dice: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Es interesante esto, ¿no? Porque uno podría entenderlo, o sea, o podría esperar que Yahweh lo dijera de otra manera. Cuando vinieren tus enemigos, cuando viniera alguien a atacarte, ¿no? Sin embargo dice: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Esto hace una referencia clara a lo que ha de ser el día final, cuando Yahshua, el Mesías, Jesucristo, venga por segunda vez a la tierra con la espada de su boca, como dice Apocalipsis capítulo 19, para herir a las naciones, o para juzgar y para dar a cada uno conforme a sus obras. O sea, cuando venga la destrucción, cuando venga la espada, para aquellos que no estén preparados, pero justamente para que cuantas más personas se preparen, dice que él va a poner una atalaya, ¿sí? A cada uno de los creyentes, de los hijos de Elohim, de los hijos de Israel que está escuchando, que hoy en día se congregan, tienen una religión, una denominación, yo les hago un llamado a que se preparen para ser atalaya, para que puedan alzar su voz y anunciar al pueblo su rebelión. Fíjense que tanto en Ezequiel como en Jeremías, en otros textos que vamos a leer, siempre se habla de hablarle al pueblo que se prepare. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos aquellos que tienen el título de religiosos, o los que se autodenominan cristianos, los que profesan el cristianismo o la religión,
cualquiera sea este, incluso el judaísmo, son ellos los que están en falta. Este pueblo se tiene que preparar, el pueblo de Elohim, los hijos del Eterno, los que han recibido el llamado de seguir el camino del Mesías, son los que están durmiendo y tienen que despertarse. Porque si la iglesia no se despierta, entonces ¿quién va a dar el evangelio al mundo que no conoce? Entonces el atalaya tiene que apercibir a la iglesia, tiene que apercibir al pueblo, tiene que apercibir a Judá y a Israel. De hecho, este atalaya está siendo llamado a despertar a Israel contra la destrucción que viene. Una destrucción que viene por causa de la apostasía, así como fue el cautiverio babilónico cuando Nabucodonosor vino a destruir Jerusalén. Quedamos en el versículo 5, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 6 al 9, si querés compartirlo. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, dice, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muy bien, muy interesante esto, hermano. Habla de una responsabilidad que recae sobre los atalayas, ¿sí? Hoy hablaba justamente con un hermano acerca de la responsabilidad que conlleva la luz o la revelación de Yahweh. Hay personas que tienen más luz que otras, no porque las otras sean ignorantes, sino porque la luz va llegando progresivamente. O sea, cuando yo fui aprendiendo ciertas cosas de la palabra, había gente que ya sabía muchas más. Pero yo voy a tener la responsabilidad con respecto a la luz que yo haya recibido. Y aquí dice, ¿no? Lo compara y lo explica lo que significa ser atalaya a la casa de Israel. Dice, si el impío está viviendo en pecado, y vos sabés que está viviendo en pecado, y vos no vas y le reprendés, ese impío va a morir por su pecado, pero yo demandaré la sangre de la mano del atalaya. O sea, va a demandar la sangre de nuestras manos. Por eso es el deber, es la prioridad del pueblo de Elohim, de los atalayas, levantar la voz en contra del pecado, en contra de la corrupción, en contra de la mentira. Pero ¿qué pasa? Hay un enemigo muy grande, obviamente Satanás, pero yo lo voy a llamar la impopularidad. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero tener una iglesia llena de personas que aporten dinero, como suele hacer la mayoría de las iglesias, entonces si yo doy un mensaje que reprende el pecado, la gente se va a la casa, ¿no? Y solamente van a quedar aquellos que quieran buscar la santificación, que quieran buscar la verdad. Entonces no es buen negocio, ¿sí? Esto lo estoy diciendo paradójicamente. O sea, el propósito de la iglesia no es abrir un comercio o un local para que la gente venga a desahogarse cada fin de semana. No, el propósito de la iglesia es mostrar el evangelio verdadero para que las vidas sean transformadas literalmente. Cuando hablo de las vidas transformadas no me refiero económicamente, me refiero a que el pecador deje de pecar, el alcohólico deje de tomar, que el mujeriego deje de adulterar, o sea, que el que era ladrón deje de robar, que las personas puedan andar en el camino de Yahweh, en el camino de la santidad, en el camino de la ley. Ese es el propósito de la iglesia, mostrar y ayuda a las personas que puedan ser perdonadas y limpiadas de sus pecados. No hay otro propósito, no es otra cosa. Por eso es importante, cuando nosotros hablamos del sonido del shofar, hablamos de hacer despertar al pueblo del sueño, de la apostasía en la que está viviendo, para que se vuelva al mensaje de la verdad. Sí, Marco. Sí, acá en un versículo en Isaías 58, dice así, dice, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo
su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Digamos, no solamente en sonido de trompeta o esperar algo literal, no tener un instrumento, sino que nuestras voces sean como el sonido de la trompeta, anunciar el pecado o la rebelión que están contra la ley de nuestro Padre, ¿no? Ese es el trabajo también de todos los profetas, ¿no? Trabajaban como el anuncio, como el shofar en sí en vida, porque ellos anunciaban, abrían sus bocas y era mostrarles su pecado, ¿no? Mostrarles su error y para que se vuelvan al Padre. Amén. Otro pasaje que quiero compartir se encuentra en Jeremías capítulo 4, versículos 5 en adelante. Esto es lo que mencionábamos hace un rato. Jeremías fue un profeta enviado a la casa de Judá, al reino de Judá, a advertirlos de que si ellos no se arrepentían, que si ellos no cambiaban su parecer, su proceder, iba a venir el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que se iba a llevar cautivo a los judíos. Y eso fue justamente lo que pasó, ¿no? En el versículo 5 al versículo 7 dice así. Jeremías capítulo 4, versículos del 5 al 7 dice: Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Según la Escritura, el castillo de nuestra protección, nuestra roca fuerte y ayuda, y su Padre. ¿Sí? Y en el versículo 6 dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte. Fíjense que el versículo que leímos en Ezequiel decía: cuando yo trajere espada sobre la tierra. Y aquí vuelve a decir, ¿no? Porque yo hago venir mal del norte, que era el rey de Babilonia, y quebrantamiento grande. El león, el rey de Babilonia, en Daniel también se lo menciona como un león alado al rey de Babilonia, sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha. Fíjense cómo se lo llama, el destruidor de naciones. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Fíjense, antes de que venga la destrucción, que esto es un presagio, una profecía de lo que va a ser la venida de Yahshua, antes de que venga la destrucción, se nos amonesta a hacer sonar la trompeta, y todavía es una materia pendiente acá con Marco, que poder salir a una plaza, salir a un lugar público. Antes lo hacíamos con un megáfono, ¿no? Que seguramente lo seguiremos haciendo, pero la idea sería un día poder salir con el shofar, hacer sonar el shofar, que seguramente a muchos les va a causar curiosidad, y si hay alguno que conozca algo de la escritura va a entender de qué se trata, y explicar lo que significa, así como lo estamos haciendo ahora, pero para la gente en general, y explicar de que esto es un anuncio de que la venida de Yahshua está cercana, porque aún el mismo Mesías ha de venir con voz de shofar, con voz de trompeta, ¿sí? Y así lo describe la Escritura. Así que es importante para nosotros hacer sonar este anuncio, ¿no? Vamos a otro pasaje, Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 17. Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 17. ¿Querés leer, Marco? Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Un momentito ahí, fíjense, hermanos, qué interesante. Versículo 9 y versículo 11. El versículo 9 es la entrada triunfal a Jerusalén de Yahshua, el Mesías, cuando él vino siendo proclamado rey, prácticamente, porque todos ponían las hojas de palmera, ponían sus mantos en el suelo para que él pasara cuando entró a Jerusalén. De hecho, la referencia de esto se encuentra en el versículo
Mateo capítulo 21:5 y Juan 12:15 son las referencias a pie de página de este pasaje, el cumplimiento de esta profecía que hablaba del Mesías. Y en el versículo 11 dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. O sea, hablándole a Jerusalén, al pueblo de Israel. Y dice, y yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. O sea, todos aquellos que habían sido cautivos por el pecado, que habían sido encerrados, ahora Yahshua no solamente que los libera de la cautividad, sino que les da los ríos de agua viva. Y desde ellos mismos iba a salir, iba a brotar ríos de agua viva. Eso es lo que le dijo Yahshua a la mujer samaritana, ¿no? Así que esto habla claramente del versículo 9 al 11 de lo que fue la primera venida del Mesías. El versículo 12 al 17. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Yahweh será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Yahweh el Adón tocará la trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Yahweh de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán, dice, las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Yahweh su Elohim como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Por qué? Cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Muy bien, las promesas de prosperidad, las promesas de exaltación que Yahweh hace a Israel, la liberación por medio del Mesías, ¿sí? Tanto en su primera como en su segunda venida, y en especial en su segunda venida con una voz de trompeta, porque dice en el versículo 14, dice, Yahweh el Adón tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Y en los versículos anteriores, no, en el mismo versículo dice, saldrá como relámpago. Una de las profecías en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Y una de las profecías que nos habla acerca de esto se encuentra en 1 Corintios 15, la vamos a leer después de la tanda, vamos a escuchar un tema musical ahora, y vamos a irnos al tema. Antes de escuchar el tema vamos a hacer sonar un cachito más de shofar, y después sí mandamos el tema musical. Muy bien, hermanos, continuamos con un poquito más sobre este tema. Queríamos compartir un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 55. Es un pasaje que habla acerca de la segunda venida. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 55, que nos habla acerca también de profecías del Antiguo Testamento, profecías de Isaías y de Oseas, que hablan acerca del momento en que la muerte sea vencida, en que toda la maldad, incluso la consecuencia más terrible del pecado que la sufrimos cada día nosotros en nuestra vida, que es la muerte, que es el deterioro, la corrupción, todo esto va a ser absorbido, ¿sí?, por la victoria de Yahshua. Y en el versículo 50 del capítulo 15 de Corintios dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En el versículo 51, que dice, no todos dormiremos, se refiere a que no todos van a ir al descanso, no todos van a morir. Van a haber personas del pueblo de Israel que van a estar vivas. Entonces, cuando yo me refiero al pueblo de Israel, me refiero a todos aquellos que han aceptado a Yahshua como Salvador.
y que andan en el camino de la ley de Yahweh, en santidad, ¿sí? Va a haber hijos del Eterno, hijos del reino, que van a estar vivos cuando Yahshua venga, y van a haber otros que van a estar muertos, como muchos otros que han muertos en la antigüedad, ¿sí? Pero todos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, en un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, el shofar, lo que hemos escuchado hace un rato, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Interesante, hermano. Antes de recibir el reino, porque nosotros no podemos recibir el reino, nosotros vamos a ser transformados si estamos vivos cuando Yahshua venga, y los que murieron en Yahshua van a ser levantados incorruptibles. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Esto se encuentra en Isaías 25:8. Y en el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto se encuentra en Oseas capítulo 13, versículo 14. Son profecías del Antiguo Testamento que van a ser cumplidas cuando Yahshua se manifieste con poder y gloria y haga sonar la trompeta y los muertos resuciten incorruptible y nosotros seamos transformados. No sé si Marcos tenía algún pasaje para compartir. Sí. Bueno, con respecto también a lo que se refiere el shofar, ¿no? El uso que se le daba. Es para anunciar, ponerle la fiesta, para anunciar el Shabbat, que comienza el Shabbat, ¿no? Y también cuando culmina, cuando termina, ¿no? Se hace el sonido de trompeta, y para llamar ayuno y varias cosas. Acá en Joel capítulo 2, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano, ¿no? Acá a lo que dice, ¿no? Que tocad trompeta en Sión, que le avise al pueblo, es como una alarma, ¿no? Dice, y dad alarma en mi santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Esto tiene una similitud con Apocalipsis. Y después en el versículo 15 del mismo capítulo dice lo mismo, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno. Esto es otra advertencia, ¿no? Y convocad asamblea, ¿no? Reunid al pueblo, santificad, dice la reunión, juntad a los ancianos, congregados a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, ¿no? Así que quiere decir que el shofar es como un anuncio, una orden, ¿no? O una alarma también, como dice la escritura, ¿no? Cuando se tiene que hacer algo, o para hacer, o para mandar, ¿no? Es un anuncio, es una señal que también es así. Y de hecho va a haber, inclusive, yo no traje para compartir ese tema ahora, quizás sea tema de estudio para otra ocasión, pero en el capítulo 8 de Apocalipsis, no lo vamos a leer ahora, se habla acerca de las trompetas, ¿sí? Y que la escritura nos habla desde el capítulo 8 en adelante, e inclusive el capítulo 9 y parte del capítulo 11, hasta allí se van sucediendo 7 trompetas, ¿sí? 7 trompetas. Yo no voy a especular sobre el significado de esta profecía, no soy muy conocedor del significado concreto, pero sí tiene mucha relación, son anuncios, algunos en la naturaleza, otros con acontecimientos importantes que van a suceder en el fin del tiempo. Ahora mismo quizá estén sonando parte de esas trompetas que anuncian que Yahshua viene, y quizás sea esa 7ª trompeta, ¿sí? La final trompeta que leímos en Corintios, que anuncia la segunda venida. Un pasaje, les comparto simplemente, de mi parte ya es el último, y después Marcos por ahí le va a compartir algún otro más, que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 13,
en adelante, dice en el versículo 13 acerca de la segunda venida: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, ¿sí? Pablo lo decía, en Corinto decía, no todos dormiremos, ¿sí? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en relación con Corintios, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, o sea, con el shofar de Elohim, con la trompeta, y los muertos en Yahshua, en el Mesías, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje es claro sobre la segunda venida, y bueno, nos refleja el significado también de esa trompeta final que va a ser para la resurrección de los que murieron en Yahshua, ¿no? No sé si querías compartir un pasaje más, Marco. Sí. En Amós 2:2 dice: prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. En sí, también el sonido de trompeta también se refiere a un poder, ¿no? Como sonido de trompeta, un estruendo, algo poderoso, ¿no? De nuestro Padre, porque así vendrá, dice, con voz de mando, con sonido de trompeta. En sí sabemos que viene la ira, también hay una ira detrás de todo esto, y bueno, y es un anuncio a que a todos se pongan, que todos se retornen a volver a obedecer la ley de nuestro Padre, ¿no? Porque si no, digamos, es como que nos está advirtiendo, serán destruidos. Ya se nos fue un poquito el tiempo, no vamos a poder compartir más pasajes, pero sí prepárate para compartirnos un poquito más el sonido del shofar. Antes de irnos, hermano, porque ya se nos hizo la hora, se nos ha pasado, son las 54, ya tenemos que entregar el programa. Les quiero invitar para que nos encontremos nuevamente el miércoles que viene a las 10 de la noche. Estamos en AM 840 Radio Belgrano, y si alguno quiere llamar por teléfono puede hacerlo al teléfono 1535 96 26 83 para mandar su mensaje de texto, por supuesto. 1535 96 26 83, y el número fijo es 011 4220 4284, 011 4220 4284. No sé si querías agregar alguna cosita más y nos despedimos con el sonido del shofar hasta la semana que viene. No, es solamente, bueno, que si todos podamos investigar, ¿no? Y buscar de lo que se trata el sonido de la trompeta, porque por ahí no nos dieron los tiempos. Es importantísimo, ¿no? Para saber de qué significado es, y es muy importante. Por eso, digamos, hay un mandato, ¿no? De siempre anunciar con sonido de trompeta, y que Él va a venir con ese sonido de trompeta. Es un anuncio y es algo muy importante, hermanos, que para mí en sí me gustaría, y bueno, y oro al Padre para que todos puedan buscar, y esa verdad que, bueno, es un misterio, ¿no? Pero es importante. Bueno.